¿Y si todo lo que te enseñaron sobre libertad en Cristo fuera solo la mitad de la verdad? Jesús dijo, la verdad os hará libres, pero lo que realmente quiso decir sacudió los cimientos religiosos de su época y sigue incomodando hoy. Esta no es una frase para bordar en cojines o para colocar en cuadros decorativos. Esta es una declaración que sacudió los cimientos religiosos de su época y que sigue incomodando a muchos hasta el día de hoy. Jesús no estaba hablando de cualquier verdad. No se refería a datos históricos ni a principios filosóficos. Estaba hablando de él mismo. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Imagina por un momento la escena. Jesús está en el templo, rodeado de personas religiosas, de hombres que conocían las Escrituras de memoria, que ayunaban, que oraban en las esquinas para ser vistos, gente que se consideraba libre por ser descendientes de Abraham, gente que pensaba que su linaje y sus rituales eran suficientes para agradar a Dios. Y en medio de ese ambiente cargado de autosuficiencia religiosa, Jesús pronuncia estas palabras que atraviesan como espada de doble filo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Leemos en Juan 8:32. Pero la reacción de aquellos hombres nos revela algo profundamente inquietante. Ellos respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? ¿Puedes ver la ironía? Estaban viviendo bajo ocupación romana. Sus antepasados habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia, y aún así afirmaban no haber sido nunca esclavos de nadie. La ceguera espiritual puede ser tan profunda que nos hace negar la realidad más evidente. Charles Spurgeon, aquel príncipe de los predicadores cuya voz resonó en el Londres victoriano con poder incomparable, entendió esta verdad con claridad cristalina. Spurgeon solía decir que el mayor engaño del ser humano es creer que es libre cuando en realidad vive encadenado. No hablaba de cadenas de hierro, sino de algo mucho más sutil y peligroso: las cadenas del pecado, del orgullo religioso, de la autojustificación. Él predicaba con fuego en el corazón que la verdadera libertad no viene por conocimiento intelectual, sino por un encuentro genuino con Cristo. Spurgeon comprendió lo que muchos en su época y en la nuestra se niegan a aceptar: que puedes tener toda la religión del mundo y estar completamente esclavizado. Puedes memorizar la Biblia entera, asistir a cada servicio, cumplir con cada ritual y aún así vivir en las tinieblas más densas, porque la libertad de la que Jesús habla no es política, no es social, no es meramente intelectual. Es una libertad que toca la raíz misma de nuestra condición humana. Es liberación del dominio del pecado que nos esclaviza desde que nacemos. Ahora bien, ¿qué es exactamente esta verdad de la que Jesús habla? Algunos dirán que se refiere a las enseñanzas morales del Evangelio. Otros pensarán que habla de principios espirituales universales. Pero si leemos con atención el contexto completo de Juan capítulo 8, descubrimos algo que no admite interpretaciones ambiguas. Jesús mismo se identifica como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, declaró en Juan 14:6. No dijo yo enseño la verdad o yo conozco la verdad. Dijo yo soy la verdad. Esta afirmación es tan radical, tan absoluta, que no deja espacio para medias tintas. O Jesús es quien dice ser, o es el mayor impostor de la historia. No hay término medio posible, y aquí es donde muchos tropiezan. Porque aceptar que Jesús es la verdad implica reconocer que todas nuestras verdades a medias, todas nuestras justicias propias, todos nuestros méritos religiosos, no valen absolutamente nada. Spurgeon predicó incansablemente este mensaje. Él sabía por experiencia propia lo que significaba intentar ganar el favor de Dios mediante esfuerzo personal. Conocía la agonía del alma que busca paz en rituales vacíos y en prácticas religiosas huecas. Por eso, cuando encontró a Cristo, cuando la verdad finalmente penetró en su corazón, experimentó una liberación tan profunda que dedicó el resto de su vida a proclamarla. No predicaba teorías teológicas abstractas, predicaba desde la experiencia viva de un hombre que había sido rescatado de las cadenas. Fíjate en algo crucial que Jesús dice en el versículo 31 de Juan 8. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra clave aquí es permanecer. No dice si escucháis mi palabra o si conocéis mi palabra. Dice si permaneciereis. Permanecer implica habitar, quedarse, hacer morada. Es una relación continua, no un encuentro ocasional. Muchos quieren la libertad que Cristo ofrece, pero no están dispuestos a permanecer en su palabra. Quieren los beneficios sin el compromiso. Quieren la corona sin la cruz. Pero Jesús es claro. La verdad que libera no es información que consumes. Es una persona con quien vives. Es Cristo mismo habitando en ti y tú en Él. Esta permanencia en la palabra de Cristo es lo que produce el conocimiento genuino. Y conoceréis la verdad, promete Jesús. Este conocimiento no es académico. El verbo griego utilizado aquí implica conocimiento íntimo, experimental, relacional. Es el mismo verbo usado cuando la Escritura dice que Adán conoció a Eva. Es un conocimiento que transforma, que cambia todo lo que eres. Cuando conoces la verdad en este sentido profundo, cuando Cristo se revela a tu corazón no como un concepto teológico, sino como una realidad viva, entonces y solo entonces experimentas la libertad verdadera. La libertad de la que Cristo habla es libertad del poder esclavizante del pecado. Jesús lo aclara en el versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es una verdad que nuestra cultura moderna rechaza con vehemencia. Vivimos en una época que confunde libertad con autonomía absoluta, que piensa que ser libre es hacer lo que quieras sin consecuencias, pero Jesús revela una realidad muy distinta. El que practica el pecado no está ejerciendo su libertad, está demostrando su esclavitud. Piénsalo bien. ¿Cuántas personas conoces que dicen ser libres, pero están encadenadas a adicciones, a patrones destructivos, a ciclos de amargura y resentimiento que no pueden romper? ¿Cuántos proclaman su independencia mientras son marionetas de sus propias pasiones? La verdadera esclavitud no siempre se ve con ojos físicos. Las cadenas más pesadas son las que no podemos ver. Y aquí está el secreto glorioso de Juan 8:32. Cristo vino no solo a mostrarnos nuestra esclavitud, sino a romper nuestras cadenas. Él es el Hijo que nos hace verdaderamente libres, como dice el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No parcialmente libres, no temporalmente libres, verdaderamente libres, libres de la condenación del pecado, libres del poder dominante de la naturaleza caída, libres de la necesidad de ganarnos el amor de Dios mediante nuestras obras, libres para vivir en la plenitud para la cual fuimos creados. Esta libertad no elimina toda lucha, pero rompe el dominio absoluto. No significa que nunca más pecaremos, pero sí significa que el pecado ya no es nuestro amo. Ahora tenemos un nuevo Señor, un Señor cuyo yugo es fácil y cuya carga es ligera. Spurgeon lo expresó bellamente cuando dijo que el cristiano es el hombre más libre del mundo, no porque pueda hacer lo que quiera, sino porque quiere hacer lo que debe. La verdad de Cristo reordena nuestros deseos, renueva nuestra mente, restaura nuestra voluntad, nos libera no solo de la penalidad del pecado, sino también de su poder. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que este mensaje no es solo información para tu mente, es una invitación para tu alma. La verdad de la que Jesús habla está disponible para ti hoy, ahora mismo, sin importar cuánto tiempo hayas vivido en esclavitud. Te invito a suscribirte a este canal si deseas continuar profundizando en estas verdades que transforman vidas, y si sientes en tu corazón el llamado a restaurar tu intimidad con Dios, tengo algo especial para ti. Hemos preparado un recurso poderoso llamado 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es un viaje de 3 semanas que te guiará paso a paso hacia una relación más profunda con Cristo. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. No es solo otro libro, es una herramienta práctica para experimentar la libertad de la que estamos hablando. Pero continuemos, porque apenas estamos comenzando a desentrañar la profundidad de esta verdad que Jesús proclamó hace 2000 años y que sigue siendo tan relevante como el aire que respiramos.
Ahora bien, necesitamos profundizar en algo que muchos pasan por alto cuando leen este pasaje. La verdad de la que Jesús habla no existe en el vacío. No es una verdad filosófica abstracta que puedes encontrar mediante razonamiento humano o meditación profunda. Es una verdad revelada, una verdad encarnada, una verdad que tiene nombre y rostro, y esa verdad confronta directamente la mentira más antigua de la humanidad. Regresemos al principio, al huerto del Edén. Allí encontramos el origen de nuestra esclavitud. La serpiente se acerca a Eva con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Pero detrás de esa pregunta hay una insinuación venenosa. La serpiente está sembrando dudas sobre la bondad de Dios. Está sugiriendo que Dios está reteniendo algo bueno, que hay libertad y plenitud fuera de su voluntad. Eva responde, pero la serpiente no se detiene. Entonces viene la mentira directa. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí está la esencia de toda esclavitud espiritual, la promesa de ser como Dios, de ser autónomos, de no necesitar a nadie más. Adán y Eva creyeron la mentira. Pensaron que encontrarían libertad en la desobediencia, pero lo que encontraron fue todo lo contrario. Sus ojos fueron abiertos, sí, pero no para ver gloria, sino para ver su vergüenza. No se elevaron a la altura de Dios, sino que cayeron en las profundidades de la esclavitud al pecado. Y esa misma mentira sigue siendo vendida hoy con envoltorios diferentes. Sé fiel a ti mismo, dice la cultura moderna. Tu verdad es tu verdad, proclaman los voceros de esta era. Nadie puede decirte cómo vivir tu vida. Estas frases suenan liberadoras, ¿verdad? Pero son ecos de la misma mentira antigua, porque la libertad verdadera nunca ha consistido en hacer lo que quieras, sino en llegar a ser lo que fuiste creado para ser. Y fuiste creado para vivir en comunión con Dios, bajo su señorío amoroso, reflejando su imagen gloriosa. Todo lo demás es esclavitud disfrazada de libertad. Jesús vino a desenmascarar esta mentira. Por eso, su ministerio provocó tanta oposición. No vino a validar la religiosidad de las personas, vino a exponerla como insuficiente. No vino a hacer que la gente se sintiera bien consigo misma, vino a mostrarles su necesidad desesperada de un Salvador. La verdad que él proclama es incómoda antes de ser liberadora. Es como cuando un médico diagnostica una enfermedad grave. El diagnóstico en sí es doloroso, pero es absolutamente necesario para el tratamiento. Sin diagnóstico correcto, no hay cura posible. Jesús diagnostica nuestra condición con precisión quirúrgica. Estamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. No estamos simplemente enfermos o débiles. Estamos espiritualmente muertos, sin capacidad alguna de generar vida espiritual por nosotros mismos. Esta verdad aplasta todo orgullo religioso, toda pretensión de autosuficiencia, y muchos la rechazan precisamente por eso. Prefieren creer que son básicamente buenos, que solo necesitan un poco de ayuda divina, un empujón en la dirección correcta. Pero Jesús no vino a darnos un empujón, vino a darnos vida nueva, a resucitarnos de entre los muertos. Escucha cómo lo expresa el apóstol Pablo en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No dice que mejoró tu condición, dice que te dio vida, pasaste de muerte a vida. Eso es lo que la verdad de Cristo hace, te resucita. Ahora bien, ¿cómo opera esta verdad en la vida práctica? Porque podríamos hablar en términos teológicos todo el día, pero si esto no transforma tu existencia diaria, entonces no hemos entendido nada. La verdad de Cristo comienza por iluminar tu entendimiento. Antes de conocer a Cristo, caminabas en tinieblas sin siquiera saberlo. Pensabas que veías claramente, pero estabas ciego. Como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás, el padre de mentira, mantiene a las personas en oscuridad espiritual. Pero cuando la luz de Cristo penetra en tu corazón, todo cambia. De repente ves el pecado como realmente es, no como una pequeña falta o un error menor,
sino como rebelión contra un Dios santo. Ves la cruz con nuevos ojos, no como un símbolo religioso bonito, sino como el lugar donde el Hijo de Dios derramó su sangre para pagar la deuda que tú nunca podrías pagar. Ves tu propia vida desde una perspectiva completamente nueva. Las cosas que antes valorabas pierden su brillo. Las cosas que antes despreciabas cobran un valor eterno. Esta iluminación no es un evento único, es un proceso continuo. Cada día que permaneces en la palabra de Cristo, más verdad es revelada. Más mentiras son expuestas. Más áreas de tu vida son transformadas por la luz. Pero la verdad no solo ilumina, también limpia. Jesús dijo en Juan 15:3, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». La palabra de verdad tiene poder purificador. Cuando la Escritura penetra en tu corazón, no solo te muestra la suciedad, te lava de ella. Por eso es tan importante no solo leer la Biblia, sino permitir que la Biblia te lea a ti. Dejar que sus verdades examinen tus motivos, tus pensamientos, tus actitudes. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo, pero no es un espejo común. Es un espejo que no solo refleja lo que eres, sino que tiene el poder de transformarte en lo que debes ser. Muchos miran el espejo de la palabra, ven su condición verdadera, y luego se alejan sin hacer nada al respecto. Siguen viviendo como si nunca hubieran visto la verdad. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, dice Santiago, y persevera en ella, ese será bienaventurado. La verdad también libera al quebrantar cadenas específicas. Hay cadenas de culpa que han aprisionado corazones durante décadas. Personas que cargan el peso de errores pasados, incapaces de perdonarse a sí mismas, aunque Dios ya las haya perdonado. La verdad del Evangelio proclama que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como leemos en Romanos 8:1. Cuando esta verdad realmente penetra, las cadenas de la culpa se rompen. Hay cadenas de temor, temor al futuro, temor a la muerte, temor al rechazo, temor al fracaso. Pero la verdad declara que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La verdad nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay cadenas de engaño religioso. ¿Cuántos viven bajo el yugo pesado de una religiosidad que nunca les da seguridad, que siempre les exige más, que nunca les permite descansar? La verdad de Cristo proclama, consumado es. La obra de salvación está completa. No hay nada que puedas añadir, no hay nada que necesites hacer para ganarte el amor de Dios. Cristo lo hizo todo. Tu parte es creer, recibir, descansar en su obra terminada. Esta verdad libera del agotamiento religioso, de la rueda interminable de intentar ser lo suficientemente bueno. También hay cadenas de amargura y falta de perdón, personas que han sido heridas profundamente y que se aferran a su dolor como si fuera un tesoro. Pero la verdad revela que la falta de perdón es una prisión que tú mismo construyes. Es un veneno que tomas, esperando que dañe a quien te hirió. La verdad de Cristo te muestra que has sido perdonado de una deuda infinita, y ese perdón recibido se convierte en el poder para perdonar a otros. No porque minimices el daño que te hicieron, sino porque entiendes la magnitud del daño que tus pecados causaron a Dios, y aún así fuiste perdonado completamente. Permíteme ser directo contigo. Si has estado en la iglesia durante años, si conoces las historias bíblicas, si puedes recitar versículos de memoria, pero tu vida no ha experimentado esta libertad transformadora, entonces algo está profundamente mal. Quizás has estado conformándote con conocimiento intelectual sin encuentro personal. Quizás has estado jugando a la religión sin rendir tu corazón verdaderamente a Cristo. La verdad que libera no es la que está en tu cabeza, es la que ha penetrado tu corazón y ha tomado control de tu vida. Es la verdad que ha roto tu autosuficiencia, que ha quebrantado tu orgullo, que te ha llevado al pie de la cruz como un mendigo espiritual, sin nada que ofrecer excepto tu necesidad desesperada de misericordia. Existe una dimensión de esta verdad que a menudo pasamos por alto, y es quizás la más radical de todas. La verdad que libera no solo cambia tu posición ante Dios, cambia tu identidad misma.
Déjame explicarte esto con claridad, porque es fundamental. Cuando eras esclavo del pecado, esa no era solo tu condición, era tu identidad. Eras definido por tu esclavitud. Tu naturaleza misma estaba corrompida, inclinada hacia el mal, incapaz de agradar a Dios. Como dice Romanos 8:7, la mente carnal es enemistad contra Dios. No es que fueras enemigo de Dios ocasionalmente, eras su enemigo por naturaleza. No podías someterte a su ley, ni siquiera querías hacerlo. Esta es la verdad brutal sobre la condición humana sin Cristo. Pero cuando la verdad te alcanza, cuando Cristo te libera, no simplemente cambia tu comportamiento, cambia quién eres en lo más profundo de tu ser. Escucha atentamente lo que dice 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No dice que eres una criatura mejorada, dice que eres una nueva criatura. Lo viejo pasó, ya no eres quien eras. Tu identidad fundamental ha sido transformada. Ahora eres hijo de Dios, no por mérito propio, sino por la obra de Cristo en ti. Esta verdad es liberadora de maneras que quizás nunca imaginaste, porque si tu identidad está en Cristo, entonces los fracasos ya no te definen. Puedes caer, sí, puedes pecar, lamentablemente sí, pero eso ya no es lo que eres esencialmente. Eres un hijo amado que a veces tropieza, no un fracasado que ocasionalmente hace algo bueno. ¿Ves la diferencia? Es enorme. Cambia completamente cómo te levantas después de caer. No te levantas tratando de recuperar tu identidad. Te levantas recordando quién ya eres en Cristo. Si tu identidad está en Cristo, los logros tampoco te definen. No necesitas el reconocimiento del mundo para saber tu valor. No dependes de tu desempeño para sentirte aceptado. Ya tienes la aprobación del único que verdaderamente importa. Esto libera del ciclo agotador de buscar validación en lugares equivocados. Ahora bien, esta verdad sobre tu nueva identidad no es algo que inventes mediante pensamiento positivo o afirmaciones diarias. No es autoayuda espiritual. Es una realidad objetiva creada por la obra de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo llevó tus pecados, también crucificó tu vieja naturaleza. Cuando resucitó, te dio participación en su vida resucitada. Esta es una transacción espiritual real, no una metáfora bonita. Por eso Pablo puede decir en Gálatas 2:20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esta es la verdad más radical que jamás escucharás. Tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios, lo que significa que tu verdadero ser no está expuesto a las fluctuaciones de este mundo. No depende de tus circunstancias, de tu estado emocional, de tu desempeño. Estás seguro en Cristo, inquebrantable, eterno. Pero aquí viene algo que necesitas entender con urgencia. Esta verdad de tu nueva identidad debe ser apropiada diariamente. No es suficiente haberla escuchado una vez. No es suficiente creerla teóricamente. Debes vivir desde esa verdad cada día. Y esto requiere guerra espiritual, porque el enemigo de tu alma no quiere que vivas en esta libertad. Constantemente te bombardeará con mentiras sobre tu identidad. Te recordará tus fracasos pasados. Te acusará día y noche. Tratará de convencerte de que sigues siendo quien eras antes, de que nada ha cambiado realmente. Y aquí es donde muchos creyentes viven derrotados. Conocen la verdad doctrinalmente, pero no la aplican prácticamente. Saben que son nuevas criaturas en teoría, pero viven como esclavos en la práctica. Apocalipsis 12:11 nos da la estrategia para vencer estas acusaciones. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Observa bien. Vencemos mediante la sangre de Cristo y mediante proclamar la verdad. Cuando el acusador te recuerde tu pasado, tú le recuerdas la sangre de Cristo que te limpió. Cuando te diga que eres indigno, tú proclamas que has sido hecho justo en Cristo. Cuando te susurre que Dios está decepcionado contigo, tú declaras que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta no es una fórmula mágica, es guerra espiritual basada en verdad. Es tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios 10:5.
Es negarte a creer las mentiras y aferrarte firmemente a lo que Dios ha declarado sobre ti. Ahora, déjame llevarte a algo aún más profundo. La verdad que libera no solo redefine quién eres, sino también redefine cómo ves a los demás. Esto es crucial. Cuando vives en esclavitud, cuando tu identidad está basada en comparación y competencia, todos los demás son amenazas potenciales. Si alguien más tiene éxito, eso disminuye el tuyo. Si alguien más es reconocido, eso reduce tu valor. Vives en un sistema de escasez donde siempre tienes que pelear por tu lugar, defender tu territorio, proteger tu imagen. Pero la verdad de Cristo te libera de todo eso. Cuando sabes quién eres en Cristo, cuando tu identidad está segura en Él, puedes celebrar genuinamente el éxito de otros. Puedes servir sin necesidad de reconocimiento. Puedes amar sin agenda oculta. Puedes dar sin esperar recibir. Esta es libertad real y transforma no solo tu vida individual, sino tus relaciones. Imagina una comunidad donde cada persona vive desde esta verdad, donde nadie está tratando de probarse a sí mismo, donde no hay máscaras ni pretensiones, donde el amor es genuino porque nadie está usando a otros para validar su propia identidad. Eso es lo que Jesús tenía en mente cuando habló de libertad. No es libertad para vivir de manera egoísta. Es libertad para amar de manera sacrificial, porque solo cuando estás libre de la necesidad de protegerte a ti mismo, puedes entregarte verdaderamente a los demás. Solo cuando dejas de buscar tu gloria, puedes buscar genuinamente la gloria de Dios. Filipenses 2 describe esta libertad bellamente. Pablo exhorta a los creyentes a tener la misma actitud que Cristo, quien siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte en cruz. ¿Cómo pudo Cristo hacer eso? Porque su identidad no dependía de su posición o reconocimiento. Sabía quién era, y esa seguridad le dio libertad para descender, para servir, para dar su vida. De la misma manera, cuando tú sabes quién eres en Cristo, tienes libertad para descender, para servir en lo oculto, para preferir a otros sin sentir que pierdes algo. Esta es la paradoja del reino. En Cristo, desciendes para ascender, pierdes para ganar, mueres para vivir. Y todo esto es posible solo porque la verdad ha roto las cadenas de la inseguridad. Ahora bien, quiero que consideres algo personal. ¿En qué áreas de tu vida todavía estás viviendo desde la mentira en lugar de desde la verdad? ¿Dónde sigues buscando tu identidad en cosas que no sea Cristo? Quizás es en tu trabajo. Defines tu valor por tu productividad o tus logros profesionales. Cuando las cosas van bien, te sientes valioso. Cuando no, te hundes. Eso es esclavitud. Quizás es en tus relaciones. Necesitas la aprobación constante de ciertas personas para sentirte bien contigo mismo. Vives en función de sus opiniones, sus reacciones. Eso es esclavitud. Quizás es en tu imagen. Pasas incontables horas y recursos tratando de proyectar cierta versión de ti mismo. Tu valor está atado a cómo te ves, a lo que otros piensan cuando te miran. Eso es esclavitud. O quizás es más sutil. Quizás tu identidad está en ser el creyente fuerte, el líder espiritual, el que siempre tiene fe. Y cuando dudas, cuando luchas, cuando fallas, te sientes como un fraude, porque tu identidad no está en Cristo, está en tu desempeño espiritual. Y eso, querido hermano, querida hermana, también es esclavitud. La verdad que Jesús proclama corta todas estas cadenas. Te dice que tu valor no fluctúa con tus circunstancias, no depende de opiniones humanas, no está atado a tu desempeño, estás completo en Cristo. Hay otra dimensión de esta verdad que debemos explorar, y tiene que ver con la forma en que la verdad nos libera del poder del engaño religioso. Esto es especialmente relevante en nuestros días, donde la confusión espiritual abunda por todas partes. Jesús estaba hablando a personas religiosas cuando pronunció estas palabras. No estaba hablando a ateos declarados o a paganos que nunca habían oído de Dios. Estaba hablando a personas que conocían las Escrituras, que guardaban tradiciones, que se consideraban pueblo de Dios, y precisamente a ellos les dijo que necesitaban ser liberados, porque existe una forma de esclavitud que es más peligrosa que todas las demás.
la esclavitud que se disfraza de piedad. La religión sin Cristo es una de las prisiones más seguras que existen. Sus barrotes están hechos de orgullo espiritual, sus cadenas de autojustificación, sus muros de tradiciones humanas. Y lo peor de todo es que los prisioneros no saben que están prisioneros. Piensan que están sirviendo a Dios, cuando en realidad están sirviendo a su propio ego. Jesús confrontó esta realidad una y otra vez. En Mateo 23, pronuncia una serie de ayes contra los escribas y fariseos. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Aquí está el problema fundamental de la religiosidad sin Cristo. Se enfoca en lo externo, mientras lo interno permanece corrompido. Se preocupa por la apariencia, mientras el corazón está podrido. Y la persona religiosa puede mantener esta fachada durante años, incluso décadas. Puede engañar a todos a su alrededor. Puede incluso engañarse a sí misma, pero no puede engañar a Dios. Él ve el corazón. Y un día muchos que pensaban estar sirviendo a Dios escucharán las palabras más aterradoras. «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Esto debería hacernos temblar. Debería llevarnos a un autoexamen serio, porque es posible estar muy involucrado en actividades religiosas y completamente alejado de una relación genuina con Cristo. Es posible conocer acerca de Dios sin conocer a Dios. La verdad que Jesús proclama expone esta religiosidad vacía, la desenmascara, la desnuda de sus pretensiones y ofrece algo radicalmente diferente. No religión, sino relación. No ritual, sino realidad. No forma, sino vida. Cuando Jesús dice, «La verdad os hará libres», está ofreciendo liberación de toda la maquinaria religiosa que mantiene a las personas en esclavitud. Liberación de la necesidad de impresionar a Dios con tus obras. Liberación del sistema de puntos donde intentas acumular méritos. Liberación de la ansiedad de nunca saber si has hecho suficiente. La verdad del Evangelio es que Cristo hizo suficiente. Su obra es completa, perfecta, final. Tu salvación no depende de tu consistencia espiritual. Depende de la fidelidad de Cristo. Tu aceptación ante Dios no fluctúa con tu desempeño. Está fundamentada en la justicia de Cristo acreditada a tu cuenta. Esta es la libertad más gloriosa que existe. Pero déjame advertirte algo. Esta libertad es peligrosa para el orgullo religioso. Por eso tantos la rechazan. Porque si la salvación es completamente por gracia, completamente a través de Cristo, completamente aparte de obras, entonces no tienes nada de qué jactarte. No puedes compararte favorablemente con otros. No puedes sentirte superior por tu devoción o disciplina. Todo lo que puedes hacer es caer de rodillas en gratitud y asombro ante un Dios que salva a pecadores indignos. Y para muchos, eso es inaceptable. Prefieren un sistema donde puedan tener algo de control, algo de crédito. Pero ese sistema, por atractivo que parezca al ego, es una prisión. La verdad te llama a salir de esa prisión. Ahora bien, necesitamos abordar una objeción que surge frecuentemente. Algunos dirán, si somos libres en Cristo, si la salvación no depende de obras, entonces ¿podemos vivir como queramos? ¿No lleva esto al libertinaje? Pablo anticipó esta objeción en Romanos 6:1-2. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está la clave. La libertad en Cristo no es libertad para pecar, es libertad del pecado. No te libera para vivir en inmoralidad, te libera del dominio de la inmoralidad. La gracia no te da licencia para pecar, te da poder para no pecar. Cuando realmente entiendes la gracia, cuando la verdad del Evangelio penetra tu corazón, no te hace querer abusar de ella, te hace querer honrar a quien te mostró tal misericordia. El amor de Cristo te compele, como dice Pablo. No vives en santidad para ganar su amor, vives en santidad porque ya tienes su amor. Esta es la motivación correcta, no el temor al castigo, sino el amor agradecido, no la obligación legalista, sino el deleite en hacer su voluntad. Y aquí está algo maravilloso. Cuando vives desde este lugar de amor y libertad, la obediencia deja de ser una carga. Jesús dijo,
Mi yugo es fácil y ligera mi carga, no porque sus mandamientos sean menos demandantes, sino porque cuando tu corazón ha sido transformado, cuando amas lo que antes odiabas y odias lo que antes amabas, obedecer se convierte en tu deleite. El Salmo 119:97 expresa esto bellamente. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Este salmista no veía la ley de Dios como una carga opresiva, la veía como su tesoro, su deleite. ¿Por qué? Porque su corazón había sido transformado. Y eso es exactamente lo que la verdad de Cristo hace. Transforma tu corazón de piedra en corazón de carne. Como promete Ezequiel 36:26, pone dentro de ti un nuevo espíritu. Te da nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas pasiones. Lo que antes te atraía, ahora te repele. Lo que antes despreciabas, ahora lo atesoras. Esta transformación interna es la evidencia de que realmente has sido liberado, porque la libertad externa, sin transformación interna, no es libertad real. Es simplemente cambiar una forma de esclavitud por otra. Ahora quiero que pienses en esto cuidadosamente. ¿Tu vida cristiana se siente como una carga pesada o como un yugo fácil? ¿Sirves a Dios por obligación o por deleite? ¿La lectura de su palabra es un deber que cumples o un encuentro que anhelas? Si es lo primero, si tu cristianismo se siente pesado, opresivo, agotador, entonces algo está mal. O no has experimentado verdaderamente la libertad que Cristo ofrece, o has regresado a la esclavitud del legalismo. En Gálatas 5:1 Pablo advierte: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Es posible haber sido liberado y luego volver a esclavizarte a ti mismo. Es posible conocer la gracia y luego regresar a un sistema de obras. Y cuando haces eso, pierdes el gozo de tu salvación. La vida cristiana se convierte en un esfuerzo agotador, en lugar de un caminar gozoso. La verdad que necesitas abrazar de nuevo es que Dios te ama no por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo. Tu posición ante Él no mejora cuando tienes un buen día espiritual, ni empeora cuando fallas. Estás vestido con la justicia de Cristo, y esa es una justicia perfecta, permanente, inmutable. Cuando esto realmente penetra tu corazón, cuando vives desde esta verdad, todo cambia. El temor es reemplazado por confianza. La ansiedad es reemplazada por paz. El esfuerzo frenético es reemplazado por descanso activo. Sigues sirviendo a Dios, pero ahora desde un lugar de plenitud, no de vacío, desde amor, no desde temor. Y esa diferencia, aunque sutil para algunos, es en realidad la diferencia entre esclavitud y libertad, entre religión y relación, entre ley y gracia. Es la diferencia entre vivir para Dios intentando ganarte su favor y vivir para Dios descansando en su favor ya obtenido. Ahora debemos abordar algo absolutamente crucial que muchos pasan por alto cuando hablan de libertad en Cristo. La verdad que libera no es estática, es progresiva. No es un evento único, es un proceso continuo. Escucha lo que Jesús dice en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esa palabra permanecer es fundamental. No dice, si escucháis mi palabra una vez, o si la creéis inicialmente. Dice, si permaneciereis. Es presente continuo. Es una acción sostenida a lo largo del tiempo. Y aquí está la realidad que necesitamos enfrentar con honestidad. Muchos experimentan un momento de liberación inicial, un encuentro genuino con Cristo donde las cadenas comienzan a romperse, pero luego no permanecen en la palabra, y gradualmente las cadenas vuelven a formarse. No las mismas cadenas necesariamente, pero cadenas al fin, porque la libertad en Cristo no se mantiene por inercia, se mantiene por permanencia, por una relación continua y profundizante con la verdad. Permíteme ser muy claro en esto. El enemigo de tu alma no se rinde porque haya sido liberado una vez. No levanta una bandera blanca y se retira para siempre. Él es astuto, paciente, persistente, y su estrategia principal es alejarte de la verdad, no necesariamente con mentiras obvias. A menudo usa medias verdades, distorsiones sutiles, desviaciones graduales.
Te aleja milímetro a milímetro de la palabra de Dios, tan lentamente que apenas lo notas, hasta que un día te encuentras en un lugar muy lejano de donde comenzaste, y las cadenas que pensabas rotas han vuelto a aprisionarte. Por eso Jesús enfatiza la permanencia. La libertad se mantiene permaneciendo en la verdad, y permanecer significa más que leer ocasionalmente. Significa saturar tu mente con la palabra de Dios. Significa meditar en ella día y noche, como dice el Salmo 1. Significa memorizarla, rumiarla, permitir que penetre en lo más profundo de tu ser. Significa que cuando enfrentas una decisión, tu primer instinto es preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Cuando enfrentas una tentación, tu defensa inmediata es la verdad escritural. Como Jesús en el desierto, respondes cada ataque del enemigo con escrito está. Esta permanencia en la palabra crea algo extraordinario. Crea lo que podríamos llamar una mentalidad transformada. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento no ocurre instantáneamente. Es un proceso gradual donde tu manera de pensar va siendo conformada cada vez más a la manera de pensar de Dios. Comienzas a ver las cosas como Él las ve, a valorar lo que Él valora, a desear lo que Él desea. Y mientras esto ocurre, la libertad se profundiza. Las cadenas que quizás ni siquiera sabías que tenías comienzan a romperse. Áreas de tu vida que pensabas que nunca cambiarían empiezan a transformarse. Pero esto requiere constancia. Requiere que te niegues a ti mismo diariamente, que tomes tu cruz y sigas a Cristo, no solo cuando es conveniente, sino especialmente cuando es costoso, porque la verdad que libera también incomoda. Confronta tus zonas de comodidad, desafía tus suposiciones, expone tus ídolos escondidos, y en esos momentos tienes una decisión que tomar. Puedes retroceder, alejarte de la verdad incómoda, buscar maestros que te digan lo que tus oídos quieren escuchar, o puedes inclinarte hacia la incomodidad, permitir que la verdad haga su trabajo quirúrgico en tu corazón, confiar en que lo que Dios está removiendo necesitaba ser removido. Esta decisión la tomas no una vez, sino miles de veces a lo largo de tu vida. Ahora bien, hay algo más que necesitamos entender sobre cómo opera esta verdad libertadora. La verdad no solo se recibe individualmente, también se vive comunitariamente. Efesios 4:15 nos llama a hablar la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. La comunidad de creyentes es fundamental para mantener la libertad, porque todos tenemos puntos ciegos, todos somos propensos al autoengaño. Necesitamos hermanos y hermanas que nos amen lo suficiente como para decirnos la verdad que no queremos escuchar, que nos confronten cuando nos estamos desviando, que nos animen cuando estamos desanimados, que nos recuerden la verdad cuando la hemos olvidado. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este afilamiento mutuo ocurre cuando permitimos que otros hablen verdad en nuestras vidas. No verdad cruel o condenatoria, sino verdad dicha en amor, con el propósito de edificar. Y aquí está el problema. Muchos quieren la libertad, pero no quieren la comunidad. Quieren ser libres, pero no quieren rendir cuentas a nadie. Quieren crecer espiritualmente, pero en aislamiento, sin que nadie los moleste, sin que nadie cuestione sus decisiones. Pero eso no es el diseño de Dios. Fuimos creados para comunidad. Y la libertad verdadera se experimenta más plenamente en el contexto de relaciones auténticas, donde la verdad fluye en ambas direcciones, donde no solo la recibes, sino que también la das, donde no solo eres ministrado, sino que también ministras. Permíteme ser muy directo contigo ahora. Si has estado viviendo tu fe cristiana en aislamiento, si no tienes relaciones donde puedas ser completamente honesto sobre tus luchas, donde otros puedan hablar verdad en tu vida, estás en peligro. Estás vulnerable al engaño. Estás vulnerable a desviarte sin que nadie lo note hasta que sea demasiado tarde. La libertad que Cristo ofrece está diseñada para ser experimentada en comunidad, no en aislamiento. Ahora, hablemos de algo que a menudo se malinterpreta:
La libertad en Cristo no significa ausencia de límites. De hecho, significa todo lo contrario. Significa vivir dentro de los límites que Dios ha establecido para nuestro bien. Piensa en un río. El río es más hermoso, más poderoso, más útil cuando fluye dentro de sus riberas. Si eliminas las riberas, si dices, voy a liberar este río de sus limitaciones, ¿qué obtienes? No un río más libre. Obtienes un pantano, una inundación destructiva, el agua estancada que no lleva a ninguna parte. Los límites de Dios no son prisiones, son riberas que permiten que tu vida fluya con propósito, poder y belleza. Sus mandamientos no son arbitrarios, no son restricciones crueles de un Dios que quiere arruinar tu diversión. Son la sabiduría amorosa de un Padre que conoce exactamente cómo funcionas porque Él te diseñó. Cuando vives dentro de sus límites, experimentas plenitud. Cuando los transgredes, experimentas consecuencias. No porque Dios esté castigándote, sino porque estás violando la forma en que fuiste diseñado para funcionar. Es como intentar poner gasolina en un auto eléctrico. No funcionará, no porque haya algo malo con la gasolina en sí, sino porque ese no es el diseño del vehículo. De la misma manera, cuando vives fuera de los límites que Dios estableció, no funcionarás como fuiste diseñado. Experimentarás fricción, disfunción, dolor. Y muchos interpretan ese dolor como evidencia de que Dios es restrictivo, cuando en realidad es evidencia de que están violando su diseño. La verdad te libera para vivir según tu diseño original, para funcionar como fuiste creado. Y cuando haces eso, cuando te alineas con la verdad de Dios, experimentas lo que se llama Shalom, paz completa, plenitud, todo funcionando como debe ser. Esto no significa que la vida será fácil, no significa que no enfrentarás problemas o pruebas, pero significa que incluso en medio de las tormentas hay una paz profunda, una estabilidad interior que el mundo no puede dar ni quitar. Jesús lo prometió en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz es el fruto de vivir en la verdad, de permanecer en Cristo, de confiar en sus promesas incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Y aquí está algo hermoso. Mientras más permaneces en la verdad, más crece esta paz, más profunda se vuelve tu libertad. Hemos recorrido juntos un camino profundo explorando el verdadero significado de las palabras de Jesús. La verdad os hará libres. No es simplemente un lema motivacional, es una promesa de transformación radical a través de Cristo, quien es la verdad encarnada. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí. Sé que este mensaje ha sido profundo y desafiante. Si resonó en tu corazón, te invito a suscribirte a este canal para continuar creciendo juntos en estas verdades transformadoras. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y déjame en los comentarios cómo esta enseñanza ha impactado tu vida. Recuerda que en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro recurso 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Continúa tu camino de libertad con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que la verdad de Cristo te siga liberando cada día más. Hasta pronto